Muy buenos días, iniciamos una nueva semana informativa y por supuesto con una nueva edición del noticiero de Televen. Hoy es lunes 10 de junio, con mucha lluvia en buena parte del territorio nacional, ya ofreceremos detalles en este sentido. Bienvenidos, por supuesto, gracias por ofrecernos esa audiencia que nos permite colocarnos en un espacio, en un lugar muy importante dentro de sus hogares y por supuesto compartir con todos ustedes, agradecerles por lo demás esa participación que tienen a diario a través de la red social X que ofrecemos y colocamos a la orden de todos ustedes para que se involucren y formen parte de esta primera emisión de Noticiero de Televen con sus mensajes y comentarios y sus denuncias, sobre todo de servicios públicos y sus deficiencias, que siempre estamos trabajando en forma insistente y le hacemos un seguimiento pues, a lo que son las dificultades precisamente con esos servicios. Hay una agenda donde se acumulan temas del fin de semana, hay temas nacionales, temas internacionales, temas deportivos que desarrollaremos, por supuesto, para todos ustedes en un momento, ¿no? Cuando presentemos lo que es el inventario de noticias de este día lunes, repito, 10 de junio. Comencemos entonces. Vamos a ubicarnos en el espacio internacional. Allí ha ocurrido algo, concretamente en Europa, se realizan las elecciones del Parlamento Europeo y ocurrió pues un hecho de altísima envergadura y altísimo impacto. ¿Por qué lo decimos? Porque los partidos de la derecha y la ultraderecha o extrema derecha ganaron un espacio para muchos inusitado, para otros era previsible, había mediciones y había perspectivas y había indicios de que esto iba a ocurrir. Son 27 países de la Unión Europea que escogieron un parlamento para luego escoger a la Comisión Europea y su máxima figura, que será nuevamente Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen, que ya lo es, digamos, la que preside la Comisión Europea. Bueno, la victoria de estos partidos conservadores, por ubicarlos con algún concepto de nomenclatura, fue amplísima en buena parte de Europa y provocó crisis en la política doméstica de muchos países de la Unión Europea o reflexiones sobre lo que en alguna medida pudiera ocurrir. Esto a propósito de lo que ayer mismo anunciaba el presidente francés Emmanuel Macron, donde su partido fue doblado en votos por los partidos de la derecha, fundamentalmente el partido de Marine Le Pen, y otras agrupaciones también de la extrema derecha. Esto le llevó a anunciar al país la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones para elegirla, una nueva asamblea, el 30 de junio, con posibilidad de balotaje, dependiendo del resultado, el 6 o el 7 de julio. Serían las fechas, en este caso, que anunciaba ayer Emmanuel Macron, presidente francés. En Bélgica, el primer ministro de ese país renunció también por los resultados adversos a su partido. Y en otros, territorios de la Unión Europea, países de la Unión Europea, donde también se consultó pues, a sus habitantes, pues ocurrió más o menos lo mismo. En países más cercanos a nosotros, como España, Portugal, Italia, la derecha también obtuvo un triunfo. El Partido Popular, en términos generales, cuando se hace un examen de toda Europa, es el que tiene el predominio fundamental tendrá el predominio fundamental en el Parlamento Europeo. Pero adicional a esto, en España, que lo citaba, el Partido Popular se echó un envión de más de 13 escaños y obtuvo la mayor victoria de los últimos años en el Parlamento Europeo, superando al Partido Socialista Obrero. También mantuvo su perfil, elevando su número de escaños o representantes en el Parlamento Europeo, el partido de extrema derecha, Vox. En Italia, los partidos que apoyan a Meloni, a Giorgia Meloni, la primera ministra, pues obtuvieron la victoria. También en Hungría, también en Portugal,
No tenemos todavía las cifras definidas, pero la tendencia se marcaba. En Alemania, el partido de Olaf Scholz, el canciller, pues cayó al tercer lugar y los partidos de la derecha o centro derecha o de la extrema derecha elevaron su votación. En fin, que es una victoria contundente que marca una tendencia hacia el conservadurismo y un rechazo consistente hacia las izquierdas. Esto en términos generales, de acuerdo a la evaluación de algunos analistas. Acá eso tuvo repercusión, digo en América, por lo menos hubo pronunciamientos públicos. No sabemos de Milei, el argentino, el presidente de la Argentina, que estará muy feliz. Pero sí hubo pronunciamientos, por ejemplo, del presidente Nicolás Maduro, que habló del cuidado de esa victoria de lo que calificó el neofascismo, diciendo que aquí no pasarán, que no obtendrán el triunfo, que no obtendrán espacios en la política venezolana. Y desde Colombia, Gustavo Petro hacía una advertencia similar, condenando y lamentando pues lo que fue la victoria de estos partidos, de la derecha, de la centroderecha, de la extrema derecha, en las elecciones del Parlamento Europeo, haciendo la advertencia de que debe mantenerse el espacio de libertad. Bueno, cada quien da su interpretación particular, su espacio de libertad en los países de América Latina. Entonces, esto ha sido significativo y por eso se destaca de esta manera tan particular. Habrá que esperar nuevas reacciones, habrá que tener en el desarrollo de lo que es la jornada del día de hoy, seguramente en esta misma primera emisión, algunos elementos adicionales sobre lo que fue este triunfo contundente y en algunos casos abrumador de los partidos de la derecha en las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a ubicarnos en el país. Hay una situación todavía no suficientemente clara, no suficientemente definida, no hay todavía una información oficial en este sentido, pero sí extraoficial, reseñada por agencias internacionales de noticias y también, bueno, por información de portales de organizaciones no gubernamentales. Se trata de una huelga nacional en apariencia de presos, de detenidos, por malas condiciones, por traslados imprevistos, por traslados sorpresivos. Consideran, pero son cárceles en todo el territorio nacional, cárceles en Aragua, en Carabobo, en la capital, en zonas cercanas a la capital, en otras partes del país, en el INOF de Los Teques. Pero todo todavía es muy nebuloso, no hay definición, sino lo que han informado el Observatorio Venezolano de Prisiones y también la ONG Una Ventana por la Libertad. Están protestando presos y presas, detenidos y detenidas por las condiciones carcelarias y además, repito, por traslados sorpresivos que han tenido, que les aleja por lo menos de la familia y habrá que conocer otros detalles del por qué han declarado esta huelga. Huelga de hambre de los presos en diferentes cárceles de Venezuela. Esperemos entonces si en la evolución misma del día conocimos algunas otras informaciones en este sentido. Bueno, proceso electoral, continúan las movilizaciones de los diferentes candidatos. En este caso, ayer, por ejemplo, Nicolás Maduro hacía una denuncia muy severa, ¿no? Él asomaba que él no aparecía en los actos de masas, sino sorpresivamente porque tenía información de que había sicarios que pudieran hacerle daño y que tenían y manejan información, sicarios supuestos presuntamente vinculados a la oposición que quisieran hacerle daño y por eso él aparece de repente, de sorpresa, en los actos electorales. Eso lo decía ayer, también habló del 1×10, de lo que es la movilización interna y la movilización de cuadros del Partido Socialista y de los aliados para, digamos, el cuidado del voto y la movilización de personas el 28 de julio, que será el día de la elección y la escogencia del presidente de la República. También otros factores de la política, como decía, mantuvieron sus contactos con personas en diferentes partes del país. Ayer también, por cierto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hablaba que factores de la oposición quisieron provocar una situación irregular en
en el estado de La Guaira, en una visita, en fin. Entonces, bueno, eso forma parte, digamos, del nivel de debate, de intensidad y controversia en el desarrollo de esta campaña electoral, que siempre recordamos todavía no se ha iniciado formalmente, pero la movilización que ocurre de diferentes sectores políticos indica que, o daría la impresión que ya hubiese arrancado como tal. Seguramente en el día de hoy se conocerán algunos otros detalles, en fin, de la actividad de los diferentes candidatos o en todo caso de dirigentes políticos de diversas organizaciones. Bueno, vamos con otro tema que tiene que ver con esta diferencia de criterios o estas contradicciones que han surgido entre el gobierno de Chile y la Fiscalía General de Venezuela. Esto por el caso de la lamentable muerte, que fue asesinado, del teniente Ronald Ojeda. Este fin de semana el fiscal Tarek William Saab lanzó un reto a propósito de una respuesta de la Cancillería de Chile sobre el manejo de la situación y además sobre algunos señalamientos que el propio Tarek William Saab había hecho la semana pasada acá en el país. Ellos están ahora solicitando, porque hay convenios internacionales en ese sentido, información de cuál era el estatus migratorio del teniente Ronald Ojeda en vida, porque según Tarek William Saab, él estaba en calidad de refugiado, pero se le permitía salir a otros sitios, a otros países, supuesto presuntamente para conspirar, es la versión que ofrece. Y también pidiendo información sobre el estatus en que se encuentran los presuntos responsables del asesinato de Ronald Ojeda, cuál es la condición en que están y cuál era el estatus migratorio de esta gente sobre la que se presume fueron los autores materiales del hecho. También decía Tarek William Saab que hay información que ellos ofrecieron, o dijo que había información que ofrecieron solicitada por las autoridades, fundamentalmente de la Fiscalía chilena. Bueno, veremos a ver si hay alguna rueda de prensa en el día de hoy de Tarek William Saab para que ofrezca informaciones que trascendieron fue a través de sus redes sociales. Bueno, decíamos al principio, pendiente con las lluvias, es una nueva onda tropical, lluvias muy fuertes en la región central del país, en la región capital, a esta hora y desde la madrugada se hacen sentir esas lluvias, así como de costumbre, estar pendientes y tomar las previsiones del caso. Temas internacionales, comencemos por Israel. Renuncia ayer domingo el ministro para la guerra en el gabinete de emergencia creado por el enfrentamiento en la Franja de Gaza, Benny Gantz, en desacuerdo con la orientación que puede marcar el primer ministro Benjamin Netanyahu. Dicen que seguir la ofensiva, dijo Gantz en su renuncia que seguir la ofensiva forma parte de un tema existencial para Israel, es decir, es partidario de continuar profundizando pues la acción militar. Hubo acción militar también, bastante severa, bombardeos, y luego la actuación del ejército israelí pudieron rescatar 4 rehenes que estaban en manos del grupo fundamentalista Hamas, y bueno, otros 3 lamentablemente murieron. Se habla de un número cuantioso también de víctimas gazatíes en los bombardeos. Es una situación de verdad muy lamentable. También tenemos desde Nicaragua que el cerco sobre la casa de Humberto Ortega, el hermano del presidente Daniel Ortega, quien fue ministro de la Defensa, por unas declaraciones que habló sobre la sucesión allí, invitando a que se realizaran elecciones, bueno, el cerco sobre él parece que se estrecha en su hogar. No se le permite salir, tampoco se le permite atención médica ni a él ni a su esposa, y esto ha generado un revuelo no solamente en Nicaragua, sino con repercusión internacional. Si nos vamos a los Estados Unidos nos encontramos que sigue la intensidad del debate, aparte de los juicios, donde habrá seguramente algunas noticias en las próximas horas a Donald Trump, pero aparte de ello, algunos analistas señalan que si Trump escogiera al senador Marco Rubio como su compañero de fórmula, por las características y la forma como realiza la política, Marco Rubio pudiera atraer muchos votos latinos y además colocar al Partido Demócrata y a Joe Biden en una situación embarazosa. Bueno, es una interpretación que se realiza en ese sentido. Vámonos con los deportes. Bueno, varias cosas. Una, por primera vez, Carlos Alcaraz, el español, gana el Roland Garros. Superó a Zverev, a Alexander Zverev, un tenista alemán.
muy disputada, 5 sets se realizaron y al final ganó Alcaraz. También en Fórmula 1 tenemos que Max Verstappen ganó pues el premio de Canadá en Montreal, su tercer triunfo consecutivo. Si vamos al fútbol, partidos amistosos previos a la Copa América y también previos a la Copa de Europa. Bueno, por ejemplo, en Copa América, que recordamos la transmitirá a Televen a partir del 20 de junio. Atención, Brasil ganó 3-2 a México, ayer Argentina ganó 1-0 al Ecuador y uno de los favoritos, Colombia, ganó por goleada 5-1 a los Estados Unidos en este amistoso. También en la Eurocopa previos, o para la Eurocopa, con partidos amistosos previos, sorpresa, uno de los favoritos, Portugal, cae 2-1 frente a Croacia. Italia, quien ganó la última Eurocopa, gana 1-0 a Bosnia. España gana su partido. Francia empata su partido frente a Canadá. En fin, son partidos interesantes que permiten ir, digamos, puliendo las piezas, ¿no? Y ver cómo se organiza la estrategia para esta Eurocopa que comienza, esta sí es más cercana, este viernes 14 de junio. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, los venezolanos haciendo de las suyas. José Altuve con los Astros de Houston, su 10º jonrón y va embaladísimo. Luis Arraez también. Luis Torrens jugó de una manera particular en una serie que se realizó entre Mets de Nueva York y Filadelfia en Londres, Inglaterra, dentro de lo que es, y válido por supuesto, para las clasificaciones en lo que son las tablas del béisbol de las Grandes Ligas. Allí el venezolano Luis Torrens, el receptor de los Mets, hizo una gran jugada.